Capítulo 3. Mientras se dirigía a París recostada en un cómodo carruaje tirado por 4 caballos, Yolanda pensó con satisfacción que ella y Peter no podían haberse pagado un transporte de esa naturaleza. Al dejar Calais descubrió que viajaría sola en el carruaje que le asignaron a ella y a Hawkins, ya que el valet del duque prefería sentarse en el pescante con el cochero. Se mantenían a una distancia de 1/4 de kilómetro detrás del vehículo que llevaba al duque y a Gabriel Dupré y en ocasiones, cuando pasaban despacio por alguna población, Yolanda podía ver a Peter quien parecía estar disfrutando con su trabajo. Se veía muy extraño vistiendo la librea del duque y con una peluca empolvada bajo un sombrero negro de picos y se había quejado de que la levita le quedaba demasiado estrecha. «Es tu sangre inglesa», había dicho Yolanda bromeando. «Los franceses generalmente son más bajos y morenos». «Les expliqué que somos originarios de Normandía», replicó Peter, cuando los hombres comentaron la blancura de su tez. Yolanda iba a decir que consideraba una impertinencia que hicieran esos comentarios sobre su persona cuando recordó que los postillones creían que ella era una sirvienta como los demás y por consiguiente se sentían con derecho a criticarla o alabarla. Sin embargo, la mañana en que partieron de Calais había estado demasiado ocupada para meditar acerca de los problemas que se le presentaron para tener listos los baúles de Gabriel Dupré a la hora en que debían partir. La actriz cambió de opinión una docena de veces al escoger la ropa que quería ponerse y Yolanda pensó con desesperación que si su ama no estaba lista a tiempo el duque insistiría en que la despidieran a ella. A pesar de que la ayudaron 2 camareras, estaba sin aliento cuando bajó corriendo la escalera y se encontró a Hawkins y al cochero nerviosos por la demora. «Su señoría no espera por nadie», había dicho Hawkins con aspereza. Yolanda reprimió el comentario que en ese caso debía haber escogido una compañera de viaje que no tuviera tantas dificultades. Ahora, aunque los caballos trotaban a buen paso, era evidente que su señoría no tenía demasiada prisa por llegar a París. El duque y Mademoiselle Dupré se detuvieron para almorzar pero Yolanda y Hawkins prosiguieron su camino hasta el sitio donde pasarían la noche para deshacer el equipaje y arreglarlo todo antes de la llegada de sus amos. El señor Hartley ya se encontraba allí y había separado todo el primer piso para el duque. Las flores llenaban el salón y la habitación de Gabriel Dupré, y aún el dormitorio de Yolanda. Eran muy cómodos. Como había ocurrido antes, solo pudo hablar con Peter mientras el duque y Gabriel cenaban. Peter estaba esperando para llevarla al comedor de los empleados que en esta posada no era tan agradable como en el hotel de Angleterre. Era pequeño y reducido y como tuvieron que sentarse junto al resto de los sirvientes del duque no pudieron hablar con libertad por temor a ser escuchados. Cuando terminaron de cenar Peter llevó a Yolanda a un patio que se encontraba en la parte de atrás del hotel. «¿Estás bien?», le preguntó en inglés. «Me siento como si me hubiera atropellado un carruaje», exclamó Yolanda, «pero creo que Mademoiselle está satisfecha con mis servicios y eso es lo que importa. Ha sido divertido cabalgar en vez de tener que viajar en esos incómodos carruajes». «Estás exagerando», comentó Yolanda, «hubiéramos tenido que viajar en diligencias, y según me han dicho esos vehículos no tienen muelles y se siente uno molido hasta los huesos». «Hemos tenido mucha suerte», convino Peter y luego preguntó ansioso. «¿El duque no se ha fijado en ti?». «Ni siquiera lo he visto». Peter lanzó un suspiro de alivio. Debido a que había vivido una vida tranquila en el campo, Yolanda era muy inocente e ignoraba el significado de la relación entre un hombre y una mujer como Gabriel Dupré. No imaginaba que ella fuera la amante del duque y suponía que él le había regalado algunas de las magníficas alhajas que llenaban su joyero como una muestra de aprecio por su arte. La noche anterior sin embargo había comprendido que el duque no era el único hombre que le obsequiaba joyas a la actriz. Vestida con un negligé tan transparente que hizo ruborizar a Yolanda, la actriz trataba de decidir si debía lucir un juego de turquesas y diamantes o uno de espléndidas esmeraldas. «Las esmeraldas se verán muy bien con el color de su cabello, mademoiselle», había sugerido Yolanda. «Tienes razón», había contestado Gabriel Dupré alargando las manos hacia el collar, pero entonces lanzó un pequeño grito. «No,
No puedo ponérmelas. Me las regaló el marqués de Chalon y el duque lo detesta. Sus rojos labios se torcieron en una sonrisa burlona al decir: me gusta que el duque esté celoso, pero no del marqués. Yolanda, al contemplar el enorme estuche de cuero que contenía las joyas de la actriz, se había preguntado qué valor tendría su contenido. No importa qué le depare el futuro a Mademoiselle, pensó, ella tendrá seguridad monetaria y en cambio Peter y yo solo poseemos 6 guineas y las joyas de mamá. Era ridículo comparar las baratijas de su madre y su sencillo anillo de bodas que Yolanda llevaba ahora en el dedo, con la profusión de joyas de Gabriel Dupré. Y le pareció injusto que el talento artístico se recompensara a un precio más alto que el que recibían las mujeres que permanecían en sus hogares. Había recordado entonces el amor que se prodigaron sus padres y pensó que cuando Mademoiselle Dupré fuera vieja y ya no pudiera atraer al público, quizá no tendría el recuerdo de la felicidad que otorga el verdadero amor. Soy afortunada de tener a Peter a mi lado, se dijo Yolanda. Fue sincera al asegurarle a Peter que no había visto al duque después de la primera noche cuando le abrió la puerta del saloncito a Gabriel Dupré. Yolanda se había percatado de que el duque, a pesar de su aire lánguido, era fuerte y atlético y necesitaba ejercicio. Por consiguiente no se sorprendió cuando Peter le contó que después del almuerzo, cuando ella y Hawkins se adelantaron, el duque tomó uno de los caballos de los postillones y cabalgó durante 1 hora. Al segundo día cuando partieron de nuevo siguieron la ruta de los caminos de posta. Yolanda abrió la ventanilla del carruaje para ver el paisaje y deseó visitar las iglesias que veía al pasar. Anheló también hablar con los campesinos de las pequeñas aldeas y con los niños, pero cruzaron las plazas tan deprisa que solo pudo darles un vistazo a los mercados. Después de viajar todo el día, atender a Mademoiselle y prepararle la ropa, y ya entrada la noche cenar con Peter, se sentía tan cansada que se fue enseguida a la cama para poder levantarse temprano al día siguiente. Cuando llegaron a Chantilly, la última parada antes de París, deseó visitar el castillo del príncipe de Conde y ver sus famosos jardines, de los que su madre le había hablado con gran admiración aunque era probable que ya no quedara nada de aquellos bellos lugares. Cenó con Peter pero no pudo hablar íntimamente con él porque los otros sirvientes podían escucharlos. Al terminar los postillones se dedicaron a atender a los caballos pues no confiaban en los mozos de establo franceses y Peter le dijo a Yolanda: es mejor que subas. Por primera vez Yolanda se rebeló. El clima se había tornado más cálido desde que partieron de Inglaterra y mientras viajaban hacia el sur comprobó que la primavera había llegado a Francia. Caminó por la parte posterior del hotel y encontró un pedazo de tierra sin cultivar. Había allí sin embargo muchos árboles de hermosas y tiernas hojas y crecían flores silvestres entre las hierbas que conducían a un arroyuelo. Habían cenado temprano ese día y el sol apenas se estaba ocultando entre una orgía de color. Era un espectáculo tan bello que al contemplar el cielo Yolanda sintió como si todo su ser se elevara hacia él. Entonces escuchó una voz que decía con cinismo: ¿está comulgando con la naturaleza o simplemente esperando algo más humano? Yolanda se sorprendió y al volver la cabeza vio que el duque se había aproximado sin que ella se diera cuenta. Permaneció inmóvil por unos segundos pensando que con su ropa de etiqueta el duque se veía fuera de lugar en el mal cuidado jardín. Haciéndole una reverencia contestó: estaba disfrutando la puesta del sol, monseñor. Yolanda había oído decir que los sirvientes franceses del duque se dirigían a él empleando el título que en Francia se le daba a la realeza y a los obispos. Mademoiselle Dupré me ha informado que la está atendiendo bien. Fue una suerte que estuviera disponible, dijo él. Yo también he sido afortunada, monseñor, porque viajo a París mucho más cómodamente que en la forma que hubiera podido pagar. ¿Vive en París? No, pero es ahí donde mi esposo y yo deseamos ir. Casi había dicho mi hermano y el rubor tiñó sus mejillas al recriminarse por cometer una equivocación semejante. ¿Ha estado casada por mucho tiempo? No mucho, monseñor. ¿Y están enamorados? ¿O fue su dote lo que más atrajo a su esposo? Por un instante Yolanda no comprendió a qué se refería el duque. Entonces recordó que en Francia los padres concertaban el enlace de sus hijos aún entre las clases más pobres y la dote que una mujer aportaba al matrimonio era de suma importancia.
De todos modos pensó que era una impertinencia del duque formular aquella pregunta y deseando desafiarlo contestó. Nunca hubiera pensado en casarme a menos que fuera por amor. Es afortunada al poder ser idealista. Yolanda pensó que el duque se burlaba de ella. Todos necesitamos de un ideal en nuestras vidas contestó. Habla así porque es joven todavía. Cuando sea mayor descubrirá que los ideales rara vez corren a la par de nuestras ambiciones. Tal vez sea ese el problema de la mayoría de la gente, especialmente de aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar un país. Al hablar así, Yolanda pensaba en las privaciones que los ingleses habían sufrido durante la guerra y en los hombres que fueron licenciados cuando se declaró la paz, sin recibir recompensa alguna por sus servicios ni compensación por sus heridas. Es posible que esté criticando a su todopoderoso César, Napoleón Bonaparte. Yolanda comprendió que había hablado como inglesa, y el duque la suponía francesa. Por un momento no supo qué contestar, pero luego recordó las atrocidades cometidas por las tropas francesas en los países conquistados de Europa y la estela de sufrimientos y vidas destrozadas que habían dejado a su paso. Todas las guerras son crueles y sin sentido, dijo con pasión. Y al final nadie gana sino la muerte. Olvidó por un instante quién era su interlocutor y cuando el duque no respondió comprendió que se había salido de su papel de humilde sirvienta y que se había dirigido a él como a su igual. Temiendo perjudicar su posición y la de Peter se disculpó. Perdóneme monseñor, no debía haber expresado mis sentimientos pues no deben tener ningún interés para usted. Permítame regresar a la posada. Hizo una reverencia dispuesta a retirarse pero el duque la detuvo diciendo. No hay prisa, y tengo curiosidad por saber por qué piensa así y cómo logró obtener un dominio tan completo del francés habiendo vivido en Inglaterra. Soy francesa monseñor. Y a juzgar por su forma de hablar, parisina. Demasiado tarde Yolanda comprendió que debió haberse expresado en la jerga con que hablaba la gente rústica en vez de utilizar el francés de los aristócratas. El duque era mucho más perceptivo de lo que parecía. Resolvió sin embargo que sería un error dar explicaciones. ¿Con quién trabajó en Inglaterra?, preguntaba el duque. Estuve con Lady Tiverton monseñor. Tiverton. Meditó el duque. Supongo que debo haber oído ese nombre. Tal vez no monseñor. Los Tiverton vivían una vida tranquila en el campo y no viajaban a menudo a Londres. ¿Le gustaba trabajar para ellos? Sí monseñor. Es extraño que emplearan sirvientes franceses durante la guerra, a menos que esté usted relacionada con los inmigrantes que huyeron durante la Revolución Francesa. Yolanda calculó desesperadamente fechas y su edad y adoptó esa explicación como la más plausible. Tiene razón monseñor. Mis padres estuvieron primero en la embajada francesa y luego trabajaron para una familia de nobles que escaparon de la guillotina. Eso fue lo que pensé, dijo el duque. Y ahora está conociendo su país por primera vez. Así es monseñor. Y después de haber vivido en Inglaterra tanto tiempo, ¿simpatiza con su país de origen o con el que le dio asilo? Yolanda pensó rápidamente qué contestar y después de unos momentos replicó. Supongo que en cierto modo soy una apátrida sin saber a quién conceder mi lealtad. Me imaginaba que pensaría así y espero que no se desilusione ahora que descubra a Francia. Algo indescriptible en la forma de hablar del duque obligó a Yolanda a alzar la vista y sus ojos se encontraron. El tono del duque era tan indiferente como siempre y conservaba los ojos entrecerrados, pero de pronto Yolanda comprendió que Peter tenía razón al recomendarle que se alejara de él. Aunque no podía explicar aquella sensación, lo vio de pronto como a un hombre, como un peligro que la amenazaba. Con un esfuerzo apartó los ojos de él. Acabo de recordar monseñor, dijo vacilante, que mademoiselle me necesita y debo ir a ayudarla. Haciendo una reverencia corrió hacia el hotel en busca de protección como quien busca un santuario. Cuando estuvo sola comprendió que al conversar con el duque de Ilkeston se había percatado de que era mucho más impresionante y atractivo de lo que pensó al principio. Debo obedecer a Peter y alejarme de él, se dijo. A la noche siguiente arribaron a París, pero no se alojaron en un hotel como pensó Yolanda, sino en una enorme mansión que había pertenecido a un noble francés.
El nuevo gobierno la había incautado y fue puesta a disposición del duque por el mismo Bonaparte. No solo era cómoda sino hermosa y las habitaciones de Gabriel Dupré daban a un jardín que cuidaba, desde la salida del sol hasta el atardecer, un ejército de jardineros. A Yolanda le pareció extraño que ahora que el duque había escoltado a Mademoiselle de regreso a la capital que la hizo famosa ella no se aposentara en el departamento que poseía en el sector de moda de París. Cuando lo comentó con Peter él soltó una carcajada. Mademoiselle Dupré sabe lo que le conviene y comprende muy bien que de ese modo ella participa en la aureola de gloria que rodea al duque. Como Yolanda no comprendía prosiguió. ¿No entiendes que es un triunfo para Bonaparte que alguien tan importante como el duque de Ilkeston lo visite en su propia ciudad? Está ansioso de rodearse de una atmósfera real y los ingleses se han mostrado renuentes a rendirle homenaje. No puedo creer que de la noche a la mañana el tirano que mató tanta gente inocente y un gran número de marinos ingleses se haya convertido en un hombre benévolo y encantador, repuso Yolanda. Peter se encogió de hombros. Ahora tenemos paz gracias a Dios. Y personalmente no me interesa la política sino mis propias dificultades. La primera noche que pudieron hablar sin riesgo de ser escuchados Yolanda preguntó. Ya estamos en París. ¿Cuándo vamos a empezar a buscar a nuestros parientes? Eso es lo que estoy tratando de decidir, replicó Peter. No será fácil y lo agrava la circunstancia de que esté vestido como un sirviente y sea un empleado del duque de Ilkeston. Hizo una pausa antes de añadir. Se me ocurre que puedo vestirme con mis propias ropas y presentarme en las Tullerías. Estoy seguro de que Bonaparte estará encantado de conocer a Sir Peter Tiverton. ¿Cómo piensas hacer eso si solo tenemos 6 guineas? Preguntó Yolanda. Antes de abandonar el empleo aguarda hasta que encontremos a nuestros parientes y tengamos un techo sobre nuestras cabezas. Tú estás bastante bien, por lo menos puedes hablar con la fascinadora Mademoiselle. Yo estoy harto de la conversación de los sirvientes y además todos los empleados ingleses, a excepción de Hawkins, regresarán mañana al yate. ¿Y por qué regresarán? Porque los sirvientes ingleses y franceses no se llevan bien. Si pudieras oír qué rudos son los postillones cuando no están en servicio, creerías que se ha vuelto a declarar la guerra. Yolanda no pudo evitar sonreír. Sabía que las clases bajas estaban llenas de prejuicios y aunque sus señores llegaran a un acuerdo y firmaran un tratado de amistad, la clase trabajadora inglesa odiaba a los franchutes y no se sentía inclinada a deponer las armas sin luchar. Por suerte nos creen franceses, dijo Peter después de unos momentos. ¿Y crees que nos dejarán permanecer al servicio del duque? Se me considera un buen jinete, respondió Peter con cierto orgullo. Por supuesto. Pero recuerda que si dejamos este empleo tendrás que caminar. No lo he olvidado, replicó molesto. No es necesario que me sigas recordando lo tonto que fui al dejar que me robaran todo nuestro dinero. No era mi intención recordarte ese incidente, protestó Yolanda, solo quería sugerir que debemos tener mucho cuidado y no obrar con precipitación. Tengo miedo de que Mademoiselle quiera prescindir de mis servicios ahora que tiene docenas de doncellas experimentadas de dónde escoger. ¿Te ha dicho algo? Yolanda negó con la cabeza. No, pero siempre está dispuesta a criticar la menor equivocación y creo que me echaría a la calle si se le antojara. Tienes razón, convino Peter después de pensar sobre el asunto. Tenemos que ser muy cuidadosos hasta que encontremos algún medio de ganar dinero. Pero quisiera ser yo mismo y no un mísero lacayo. Yolanda comprendió que le disgustaba no poder asistir a los bailes y fiestas con que eran agasajados en París los visitantes ingleses de cierta importancia. Ambos habían cobrado la primera semana de trabajo, pero no parecía ser mucho dinero. Sin embargo, Yolanda guardó su salario porque comprendía que debía ahorrar hasta el último centavo. Tan pronto como llegaron a París, el duque recibió docenas de invitaciones para conocer a la gente importante de la capital, incluyendo al primer cónsul. Por consiguiente, en muchas ocasiones no pudo hacerse acompañar de Mademoiselle Dupré, ni cenar en su compañía, y ella se enfadaba cuando no la incluían en las invitaciones y desquitaba su ira con Yolanda. ¿Por qué no puedo asistir yo también?
gritó furiosa después que el duque la dejó sola 2 noches seguidas. ¿Quién era Madame Bonaparte antes de su matrimonio sino una prostituta de categoría y acaso no le ha sido infiel más de 100 veces a su marido? Hablaba más para sí misma que con Yolanda, quien no entendía lo que quería decir. Luego añadió: le demostraré que no soy solo un pasatiempo. Muy pronto aprenderá que yo también tengo poder y puedo ejercerlo si lo deseo. Calló y por unos momentos permaneció inmóvil. Dame papel y pluma para escribir, rápido, dijo de pronto. Yolanda se apresuró a obedecerla y llevó el papel, el tintero y la pluma hasta el tocador de Mademoiselle sin atreverse a sugerir que en la habitación contigua había un hermoso secrétaire. Gabriel Dupré se tomó mucho tiempo en escribir una carta y cuando terminó la selló y se la alargó a Yolanda diciendo: haz que lleven esto inmediatamente al ministerio y dile al lacayo que espere respuesta. Yolanda tomó el sobre y al salir de la habitación vio escrito en él con letra de persona poco educada: Monsieur Joseph Fouché. Se preguntó quién sería y decidió preguntarle después a Peter. Tuvo el presentimiento de que la carta era importante pues Gabriel Dupré había hablado en un tono siniestro. Yolanda le dio la carta al mayordomo. Él también pareció sorprendido cuando vio a quién iba dirigido al sobre, pero se limitó a comentar respetuosamente: dígale a Mademoiselle que cumpliré sus órdenes. Yolanda subió la escalera. Le disgustaban las noches en que Mademoiselle no cenaba con el duque, porque tenía dificultades para ver a Peter y tenía que esperar en el dormitorio aun cuando su ama estuviera sola en el recibidor. Esa noche, para su sorpresa, Gabriel Dupré insistió en ponerse un hermoso y elaborado vestido que a Yolanda le tomó horas planchar. Después que hubo peinado a la actriz se enfrascaron en el dilema de decidir qué joyas debía usar. Al fin Gabriel Dupré exclamó: las esmeraldas, usaré las esmeraldas. Yolanda estaba ajustando el broche del collar cuando tocaron a la puerta. Comprendió por la forma como se sobresaltó Gabriel Dupré que eso era lo que estaba esperando. El sirviente no tenía ningún mensaje que entregar pero dijo: Monsieur Joseph Fouché agradece a Mademoiselle su amable invitación y estará aquí a las 9. Mademoiselle, juntando las manos exclamó: vendrá. Magnífico. Dile al chef que prepare una buena cena para servirla a las 9 en mis habitaciones. Y que los vinos sean los mejores que hay en la casa. Se lo diré al mayordomo. Mademoiselle. Yolanda fue hacia la puerta y la actriz dijo en tono áspero: espera un minuto. Yolanda se detuvo. Mademoiselle reflexionó unos instantes sobre lo que pensaba decir. Infórmale al mayordomo que si cualquier sirviente de la casa habla sobre mi invitado o menciona siquiera su nombre será despedido inmediatamente, y eso se aplica también a ti. ¿Está claro? Muy claro, mademoiselle. Se lo diré al mayordomo. Yolanda se apresuró a cumplir el encargo pensando que Monsieur Fouché debía ser otro admirador de mademoiselle Dupré. Parecía increíble que engañara al duque y recibiera a otro hombre en su casa. Yolanda por su parte no había visto al duque desde que llegaron a París, excepto por unos breves instantes en que se cruzaron en el pasillo, pero por los presentes que enviaba sabía que era muy generoso con Gabriel Dupré. Desde que llegaron la actriz había encargado un nuevo vestuario y las costureras tenían instrucciones muy precisas sobre la persona a quien deberían presentar la cuenta. El día anterior Gabriel Dupré había recibido un brazalete cuyo costo, según calculó Yolanda, hubiera bastado para mantenerla a ella y a Peter, aunque frugalmente, durante un año. ¿Cómo puede ser tan ingrata con el duque?, se preguntó al subir la escalera después de haberle dado las instrucciones al mayordomo. Fue hacia el dormitorio de Gabriel Dupré y como lo encontró vacío buscó en otro saloncito adjunto. No había nadie allí tampoco y Yolanda se preguntaba dónde podía estar su ama cuando observó que la puerta que comunicaba con las habitaciones del duque estaba abierta. Sin percatarse de lo que hacía fue hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral cuando vio a Mademoiselle Dupré de espaldas en el otro extremo de la habitación. Era un dormitorio impresionante. En el centro había una enorme cama de 4 postes con cortinajes drapeados en seda roja. Los postes,
dorados y tallados, estaban coronados por plumas de avestruz que casi tocaban el techo. Yolanda iba a decirle a su ama que se habían cumplido sus órdenes cuando se dio cuenta de que la actriz estaba parada junto a un escritorio que se encontraba contra la pared. La vio abrir una pequeña gaveta y tomar un documento y luego, después de leerlo, lo volvió a poner en su lugar y abrió otro cajón. A Yolanda le pareció muy extraño que Mademoiselle estuviera registrando los papeles privados del duque y que tratara de abrir, sacudiéndolo con todas sus fuerzas, un tercer cajón que estaba cerrado con llave. Gabrielle Dupré se mostraba exasperada y Yolanda, percatándose de que estaba espiándola sin querer, regresó al centro del saloncito y la llamó. «Mademoiselle, ¿está usted allí?» Enseguida Gabrielle Dupré apareció en la puerta. «¿Qué quieres?», preguntó. «Solo deseaba decirle Mademoiselle que ya he transmitido sus instrucciones para la cena». «Sí, está bien. ¿Desea algo más, Mademoiselle?». La actriz se quedó pensando por unos momentos y luego dijo. «Un cuchillo o unas tijeras». Como si comprendiera que había cometido una equivocación, rectificó rápidamente. «No. Tengo una idea mejor. Dame mi manojo de llaves, las que abren los baúles. Las quiero todas». «Muy bien, mademoiselle». Yolanda fue a buscar las llaves. Cuando regresó se encontró que la actriz la estaba esperando en el centro del saloncito taconeando con impaciencia. Tomó las llaves y dijo. «Puedes irte ahora. No te necesitaré por lo menos en 3 horas. ¿Has entendido?». «Sí, mademoiselle». «Muchas gracias. Bajaré a cenar». «Sí. Eso es, ve a cenar. Y a menos que te mande llamar no te aparezcas por aquí hasta las 10:30. Miró el reloj mientras hablaba como calculando la hora en que aparecería el duque. Como estaba muy impresionada por el comportamiento de Gabrielle Dupré, Yolanda corrió por la escalera de servicio para buscar a Peter y con gran alivio lo encontró solo en el salón de los sirvientes. «Oh Peter, deseaba tanto verte», dijo. «¿Para algo en especial?». Al verla él comprendió que algo la preocupaba. Yolanda dudó si debía contarle lo sucedido. Entonces contestó. «Supongo que es una tontería, pero me parece horrible que mademoiselle reciba a otro hombre solo porque el duque salió y no la llevó con él. No tiene nada de extraño. Ella es muy conocida y no existe un hombre en París que no se sienta encantado de cenar con ella». Les dijo a los sirvientes que si alguno comentaba esta visita lo despediría. «Por lo visto no desea perder al duque», dijo Peter sonriendo. «No es fácil que encuentre a alguien tan rico e importante. ¿Por qué se comporta de esa manera tan baja?». «No me parece justo». Peter rió. «Las mujeres son volubles y las de su clase, de las que entre paréntesis no debes saber nada, solo tratan de obtener de los hombres cuanto pueden». «Eso es evidente», dijo Yolanda recordando el enorme joyero. «¿Y quién es el afortunado caballero con el que cenará esta noche?». «No lo he oído nombrar». Ella le envió un mensaje a uno de los ministerios. «Se llama Joseph Fouché». Peter la miró con incredulidad antes de preguntar. «¿Estás segura?». «Por supuesto. Yo misma llevé el sobre al mayordomo. ¿Por qué él entre todos los hombres de París?», dijo Peter como hablando consigo mismo. «¿Y por qué no, si desea desquitarse del duque, aunque si no quiere que él se entere no puede sentir celos?» «No creo que pueda estar celoso de Fouché». «¿Por qué no?». «Porque no es un admirador de mademoiselle». «¿Y entonces quién es él?». «Es el hombre más temido de París». «¿Temido?». «Es el ministro de policía, el terror de todos aquellos que tienen algo que ocultar».